Aló, ¿me escuchan? Profesor, ¿Sí? sí, se escucha bien. Es que ¿Me lo estamos escuchan? hablando por el chat. Ah, ya. ¿Están viendo ahora la presentación? ¿Se ve ahí o no? Dice planificación, control y accionamientos. Por lo menos yo sí. Pero los demás están, no sé, están tímidos. Sí, no, pero deben estar viéndolo. Sí, miren, quería partir primero con el tema de cómo va a ser la planificación para estas clases que nos quedan, ¿ya? Eh, un poco explicarles también cómo es este sistema de la fase uno, fase 2, porque es un poco diferente quizás a lo que se les planteó en un comienzo, ¿ya? No diferente desde el punto de vista de que, o sea, cuesta entenderlo al principio, ¿ya? Cuesta entender un poco cómo funciona esto de la fase. Nosotros tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que un poco quizás diferente que una asignatura completamente teórica, y el tema es que tenemos actividades prácticas. Entonces eso significa que si tenemos actividades prácticas, se tiene que realizar esas actividades, ¿ya? Básicamente la evaluación de la asignatura, el 50% considera actividades prácticas, entonces esas actividades se van a hacer, pero se van a hacer en la fase 2. Entonces nosotros vamos a comenzar haciendo algunos proyectos que son proyectos breves, ya son básicamente hacer un diagrama de conexionado, hacer una programación en PLC, de tal forma que en la fase 2 solamente ustedes vienen a hacer el montaje de eso, y con eso ya cerramos la evaluación, por ejemplo, de la parte teórica, que sería hacer el proyecto, y la parte práctica, que sería implementarlo. Y además de eso, vamos a trabajar también en un trabajo de investigación, ya que yo también voy a ir entregando en estas clases, y además a través de videos que voy a realizar, los contenidos necesarios para desarrollar ese trabajo. Entonces, esa va a ser un poco la metodología con la que vamos a trabajar. Yo en las clases les voy a entregar información que les va a servir para que ustedes puedan completar sus proyectos y este trabajo de investigación. Vamos a subir también algunos videos que le vamos a pedir ayuda a Paulino para grabar algunas demostraciones, ¿no es cierto?, de conexionado, de puesta en funcionamiento de algunas maquetas que tenemos acá en el laboratorio, para que ustedes puedan ver los movimientos, por ejemplo, que hace un brazo, por ejemplo, neumático, y después mostrar bloques de programación de cómo se logró que hiciera esos movimientos. Entonces, eso va a ser un poco lo que significan las clases que siguen, ¿ya? Espero que todos estén viendo la presentación PowerPoint, y quería partir un poco con lo que dice el programa de la asignatura. Ya hay una descripción de la asignatura, después hay una contribución al perfil de egreso, que dice diseñar sistemas de comando y control para la operación de sistemas eléctricos y procesos industriales elementales. Y después ustedes tienen algo que es súper importante hoy en día en el tipo de educación que estamos usando en la universidad, que es el uso de estos resultados de aprendizaje que aparecen acá. Y si se fijan, aquí hay 3 resultados de aprendizaje, ¿ya? Esos resultados de aprendizaje, el primero dice aplicar instrumentación y controladores dedicados en procesos industriales. La segunda dice realizar programas con autómatas PLC para el control de equipos de sistemas eléctricos. Y por último, describe redes de comunicación para el monitoreo y control de variables de sistemas de control industrial. Entonces, de alguna forma tenemos que cubrir todo esto. Y hasta ahora lo que hemos cubierto con lo que llevábamos de clase es básicamente el RDA1, que es aplicar instrumentación y controladores dedicados a procesos industriales, y parte del RDA2, ya que sería realizar programación con autómatas PLC para el control de equipos y sistemas eléctricos. Y básicamente eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estuvimos viendo con las partidas de motores, ¿no es cierto? Quedó una actividad pendiente ahí, que es la partida estrella-triángulo, pero ahí cubrimos, en cierta forma, estos dos RDA, ¿ya? Hay un tercer RDA que tiene que ver, un resultado de aprendizaje esperado, que tiene que ver con las redes de comunicación. Entonces, este es el que va a corresponder a una tarea que yo les voy a dar, donde voy a ir subiendo información, voy a hacer una clase también donde vamos a ver este tema. Entonces, con eso ustedes van a estar en condiciones de poder terminar esa tarea. Acá aparece una ponderación, dice resultados de aprendizaje,
esa ponderación es una ponderación que yo le di y en cierta forma muestra como la importancia dentro de la asignatura y el tiempo que se le va a dedicar, que básicamente al primero se le dedica un 35%, al segundo RDA un 45%, porque fuertemente aquí está el tema de la programación, y por último las redes industriales, que solamente tiene un 20%, ¿ya? Esto debido a que no son tantas horas de clase y además de que el perfil de ustedes es un perfil más orientado a la parte eléctrica, tiene mucha importancia, pero no se puede ver con tanta profundidad en esta asignatura. Ya por eso solamente tenemos un 20%. Pero lo que vamos a alcanzar a ver es suficiente para que ustedes puedan después por cuenta propia, por su cuenta en el fondo, estar buscando más información y conocer más acerca de las redes industriales, ¿ya? Hay mucha información en Internet, los proveedores también tienen sus redes propietarias, se podría decir, que son de sus marcas, y entregan muy buena información, ¿ya? Así que tenemos eso. Del punto de vista de cómo se va a evaluar esto, fíjense que aparece aquí evaluación y calificaciones de la asignatura. La original ya consideraba 2 evaluaciones, nosotros alcanzamos a hacer una. Esta evaluación tenía un 20%, la primera, ¿no es cierto? Era un 20% de la nota final y la segunda un 30%. ¿Ya? Estas dos correspondían a el 50% de la nota final, que es solamente la parte teórica. Y después teníamos las actividades prácticas, que corresponden a los preinformes, informes y lo que se evalúa en el laboratorio. Y eso también tenía un peso, ¿no es cierto?, de un 50%. Eso era originalmente. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Una nueva forma de evaluar, donde el certamen que ya tuvimos va a tener una ponderación de un 25%, el trabajo que tiene que ver con las redes de comunicación va a tener un 10%, y los proyectos 5% cada uno. Esta es la parte teórica. Teniendo todas estas notas, cerramos la fase 1 y con eso tenemos la nota de la parte teórica. En la parte práctica, como les dije, tiene relación directa con lo que se hace en la parte teórica. Entonces tenemos el trabajo individual, trabajo de investigación, que ese trabajo de investigación se va a transformar en una presentación que van a tener que hacer grupalmente. Ya, eso lo vamos a hacer un día, están las fechas más adelante, y después vienen las implementaciones, ya de estos 3 proyectos o pequeños proyectos los que vamos a trabajar. Yo le puse algunas fechas más adelante, pero es probable de que estos proyectos se puedan incluso hacer todos en un día nomás, ¿ya? Si logramos ocupar bien las horas por ejemplo, un día lunes, si conversamos con otros profesores y no hay más actividades, podemos hacerlo todo en un día, ¿ya? Y ahí se termina evaluando eso y cerramos. Eso va a ser ya en marzo, sí. Entonces, aquí están las fechas. Fíjense que en la parte izquierda de la pantalla está la fase 1, donde yo puse las clases que vamos a estar desarrollando. Por ejemplo, hoy día nos corresponde una clase de programación BDF. Esta clase es probable que por el tiempo limitado que tiene esta conexión de Zoom no alcancemos a terminarla completa, pero yo voy a subir más videos, ya continuando con explicaciones sobre la programación. Esos videos todavía estoy viendo en qué plataforma se pueden subir. Si la soporta el aula, lo subo a aula. Si no lo soporta aula, por el peso del video, lo voy a subir a una carpeta de Google Drive o Dropbox y les envío el link para que puedan terminar de ver el video, ¿ya? Y en último caso lo subimos a YouTube si es que no se puede de otra forma. Entonces, hoy día vamos a ver esta clase en particular. La próxima semana vamos a ver la programación en GraphSet, ¿ya? Básicamente, dame un segundo. Como les decía, la programación en GraphSet, básicamente lo que quiero mostrar es cómo podemos pasar desde un GraphSet ¿cuánto se llama? Una programación en ladder. Ya, el GraphSet permite ordenarnos bastante, hacer la estructura de cómo va a ser el programa, y después podemos hacerlo con comandos, ¿no es cierto?, de ladder. Ahora, el PLC en particular que estamos usando, el Celio, permite hacer una programación directamente en GraphSet, ¿ya? Así que vamos a mostrar esas dos cosas, cómo hacer una programación en GraphSet y cómo hacer una programación equivalente en diagrama de escalera.
Si se fijan acá dice RDA porque es básicamente aquí lo que está aportando estas clases, ya para cumplir con el programa de la asignatura. Después, el día 23, vamos a hablar sobre las señales analógicas, sobre los transmisores, sobre los actuadores que ustedes van a encontrar en la industria, que usan señales que son normalizadas normalmente de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes, y cómo es la programación que se hace, ¿no es cierto?, para comandar esto o para recibir desde la entrada. Hoy día vamos a ver una parte pequeña de esto, que está incluida en el ejemplo que traigo de programación en BDF, así que de a poquito vamos a ir introduciéndonos en este tipo de programación. Después vamos a hablar sobre los controladores industriales, y esto tiene directa relación con la tarea, y también la pirámide de automatización y las redes industriales, que es la última clase el día 13, ¿ya? En esta, como les digo, estas redes, yo básicamente lo que les voy a mostrar son algunos equipos típicos que ustedes se van a encontrar en la industria, y ¿cuánto se llama? Estos equipos típicos, el nombre, las funciones que cumplen, ¿ya? Así que incluso ahí podemos mostrar un ejemplo de un proyecto al que estamos postulando en este momento, para adquirir equipos de redes de comunicación para hacer una red en todo el taller del departamento. Las clases vamos a tratar de mantenerlas en este horario, de 9 a 10. Como les decía, creo que la conexión va a durar solamente 40 minutos, así que el resto de cosas que yo tenga que compartirles, se lo voy a hacer a través de video. Por parte de los alumnos, ¿qué es lo que se espera que entreguen? Bueno, básicamente que entreguen estos proyectos, ¿no es cierto?, que son 4, y también un trabajo que tiene que ver con redes y con PLC. Ahora, es súper importante que entiendan que la fase 1 ustedes la toman, participan de las clases, hacen estas tareas y se evalúa. Los alumnos que estén realizando su práctica y no puedan tomar la fase 1, ya porque, por ejemplo, en este horario están trabajando, están, ¿no es cierto?, haciendo su práctica, ustedes pueden directamente saltar a la fase 2, pero la primera semana, cuando comienza la fase 2, van a tener que entregar lo mismo que entregaron los alumnos de la fase 1. ¿Ya? Esto significa que van a tener que entregar estos proyectos y el trabajo, y van a tener que hacer la presentación de ese trabajo esa semana. Como les decía, en la fase 2 aparecen 4 sesiones, pero es probable que se concentre todo en 2 solamente. Entonces, ahí podemos adecuar los tiempos de tal forma de que puedan hacer la presentación, sí que son muchos los alumnos que optaron por solamente asistir a la fase 2 directamente. Vamos a tener que definir ahí bien los tiempos, pero acá hay una programación tentativa, que serían estas fechas que están acá, del 2 de marzo hasta el 23 de marzo. Vamos a generar un paralelo adicional que va a estar entre las 8:15 y las 9:45, que es el horario de la clase teórica, y básicamente eso es para que los grupos queden más pequeños y se pueda evaluar de mejor forma las actividades que ustedes van a desarrollar en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, finalmente, quiero que entreguen los alumnos en esta parte, es una exposición, la cual se va a evaluar a través de una rúbrica, que yo se las voy a enviar antes, y la implementación. ¿Ya? También una rúbrica donde hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad, si usaron las herramientas adecuadas para hacer el montaje, el orden con el que hicieron el montaje y cosas de ese tipo, que después se van a detallar de mejor forma. Y tenemos eso. Claro, aquí ya son temas. Bueno, yo les voy a subir acá la descripción, ¿no es cierto?, que es más o menos lo mismo que les estoy explicando ahora. También vamos a hacer un enunciado, ¿no es cierto?, para las tareas que están un poco más adelante. Y eso es básicamente lo que tiene que ver con la planificación, ya que sería la primera parte ¿no es cierto?, de este curso en esta modalidad. Hay una forma en la que ustedes pueden hacer preguntas, ¿no es cierto?, que es básicamente a través de... Yo lo puedo escuchar acá, si es que ustedes habilitan el micrófono, o lo puedo habilitar yo. No, en esa parte, como no he trabajado como usuario en esta plataforma, no tengo muy claro cómo ustedes pueden solicitarme para hacer preguntas, ¿ya?
Ahí si alguien puede... Sí, Creo que ahí. lo activé. Ah, ya, sí, ahí te escucho. Sí, deja la opción aquí para activar el audio. Ya. Entonces, muchachos, si tienen cualquier duda, consulta, pueden hacerla en este momento de lo que tiene que ver con la planificación. Sí, se ve bien. ¿Cómo pasan las diapositivas y todo? Sí, ¿Se se ve bien? veía bien. Ya, excelente, muchachos. Oye, Ya, miren, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la clase de hoy, como les decía. Vamos a hacer un ejemplo de una programación, ¿ya? Así que voy a sacar la presentación esta, voy a cambiar a otra. ¿Mm? Así que me dan un minuto. Ya, muchachos, miren, como les decía, vamos a partir con un ejemplo. Dame un segundo para llegar hasta ahí. Esto ya lo vimos en clase, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la programación a través de compuertas lógicas. Hicimos algunos ejemplos, incluso partimos con el tema de, desde un enunciado, poder llegar a una tabla de verdad, y desde esa tabla de verdad poder llegar hasta una expresión que después se puede implementar a través de compuertas lógicas. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar rápidamente. De todas maneras, este material, como ustedes saben, está en el aula. Y ahora básicamente nos vamos a uno de los ejemplos. Dame un segundo para llegar. Ya, miren, básicamente la programación que vamos a ver hoy día es la de bloques de funciones. ¿Ya? Este tipo de programación, cuando uno ingresa, ¿no es cierto?, por primera vez, vamos a partir desde... Dame un segundo. Voy a compartir ahora el programa, el Celiosoft. Entonces, este video, como les digo, después yo lo voy a subir, voy a editarlo, voy a cortar algunas cosas para que quede más breve, ¿ya? Pero básicamente aquí tenemos el software, entonces vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con un proyecto nuevo, seleccionamos el PLC, se recuerdan que este tiene un código de referencia, que es básicamente el código que tiene en la parte frontal del PLC, por lo tanto, tenemos el código, abrimos, y bueno, acá nos vamos a BDF, ¿ya? Va a ser esa la forma de programar. Al comenzar, básicamente tenemos, ¿no es cierto?, la página en blanco, donde están los casilleros. Fíjense que del I1 tenemos hasta el IG. Ya, ustedes tienen que saber que desde el I1 hasta el IA son entradas digitales. Ya, miren, si yo me posiciono sobre cada una de esas, no sé si se alcanza a ver con detalle, obviamente, depende de la conexión que tengan, pero desde la I1 hasta la I4 son entradas netamente digitales. Desde la IB hasta la IG, si yo me posiciono sobre eso, dice digital y analógico, ¿ya? Porque aquí nos permite también conectar entradas que vengan, por ejemplo, de un sensor de temperatura que después pasa por un transmisor y llega con una señal normalizada de 4 a 20 mA o de 0 a 10 volts. Y eso lo vamos a ver en una clase más adelante, ¿no es cierto?, con detalle. Hoy día vamos a ver un ejemplo pequeño que tiene que ver con eso. Entonces, ¿en qué consiste, no es cierto, el ejercicio que vamos a hacer hoy día? El ejercicio de hoy día corresponde a trabajar con hacer un programa de un estacionamiento, ¿ya? Este programa yo se lo subí al aula, pero la versión ladder, y ahora lo vamos a hacer con diagrama de funciones. Cuando uno ingresa a esta programación de diagrama de funciones, en las entradas ustedes se van a encontrar con esta pantalla que está aquí a mi derecha, que aparece una IN, aparece una FIN, por ejemplo. Ya, son distintos tipos de entradas, los vamos a explicar a continuación. Y también tenemos otra parte que está más abajo donde podemos seleccionar la salida. Ahora el tema, bueno, aquí también tenemos otra ventanita que dice Logic, que es donde están las compuertas lógicas. Y aquí básicamente está el programa que vamos a hacer hoy día. Entonces, es el control de un estacionamiento subterráneo. El control de la entrada y de la salida de vehículos. Ya, ¿cómo funciona esto? Hay una barrera que permite el acceso. Los usuarios pueden acceder al estacionamiento durante el horario de apertura, que es de lunes a viernes, de 8:30 a 17:30, y los sábados de 9:30 a 12 horas. No obstante, es posible cancelar el cierre de la barrera en forma manual a través de una tecla que dice Z4 y otra que dice Z2. Fíjense, con la Z4 deshabilito este horario en el fondo y puedo abrir la barrera sin considerar el horario, pero si quiero volver a dejar habilitado esto, ¿no es cierto?, el horario en el fondo,
ponga la barrera en forma automática, tengo que presionar Z2. ¿Ya? ¿Qué son estas Z que están acá? Estas son los botones que están en el frente del PLC. ¿Ya? Después de eso, dice que tenemos que realizar un conteo de los vehículos que están en el estacionamiento, y lo máximo son 93 vehículos. Pero para este ejemplo vamos a poner 10 vehículos solamente, ¿ya? Porque si no va a ser demasiado largo hacer la demostración de esto. Hay una señal luminosa también, y esta señal lo que hace es que cuando el estacionamiento está completo, se enciende una luz afuera, ¿no es cierto? Puede ser de color rojo o algo así, que lo que hace en el fondo es indicar que se completó el estacionamiento. Otra cosa que es súper importante es poder aumentar y disminuir la cantidad de vehículos que están dentro del estacionamiento de forma manual. Ya supongamos que por algún motivo el sistema automático no funcionó, entonces se requiere que el operador, por ejemplo, la persona que está trabajando ahí, pueda en forma manual aumentar o disminuir uno de los vehículos que se ingresó o si salió. Y por último, tenemos dos cosas más que son un sensor que mide CO2, y lo que hace es que cuando detecta un nivel alto de CO2, tiene que hacer funcionar un ventilador durante 10 minutos. ¿Ya? Aquí vamos a hacer una modificación quizás de eso, porque más que hacerlo funcionar 10 minutos, yo creo que es hacer que hasta que baje hasta un nivel razonable, ¿no es cierto?, el nivel de CO2, ahí se mantenga unos 10 minutos más y después se detenga. Y por último tenemos el alumbrado, que básicamente es que cada vez que ingresa un vehículo, se tiene que activar la iluminación interna del estacionamiento por 2 minutos, ¿ya? Entonces, esto es básicamente en lo que vamos a trabajar. Entonces, nos cambiamos nuevamente de pantalla, me voy a la pantalla del Celio, y aquí yo voy explicando paso a paso cómo hacer este programa. Entonces, disculpe, me faltó una cosa solamente, es que aquí tienen cómo son las entradas y salidas, ¿no es cierto?, los nombres que van a tener y las funciones que van a tener para hacer este trabajo. Entonces tenemos la I1, que es la entrada de vehículo. Cada vez que ingresa un vehículo, en el fondo va a hacer que cuente. La I2, ¿no es cierto?, que es la salida de vehículos. La I3 y la I4 son botones de acceso peatonal que aparecen acá. El IB es una entrada analógica, que es el sensor de dióxido de carbono. Y después están estos Z, que son los que están aquí en el frente del PLC, ¿no es cierto?, que aumento manual del número de vehículos, reinicio del control automático de entrada, disminución manual del número de vehículos y bloqueo manual de la barrera de entrada. Estos son todos los elementos de entrada del programa. Y los elementos de salida son la Q1, que es el indicador de estacionamiento completo, bloqueo de la barrera de entrada, el Q2, la iluminación Q3 y Q4, que es el control del ventilador. Entonces, empezamos a trabajar en la programación. Entonces, aquí yo voy a ir poniéndole los nombres para que ustedes vean, pero lo primero que quería mencionarles, me imagino que todos están viendo aquí la pantalla del Celio, es que donde dice ENT están las entradas. ¿Y qué entradas tenemos? Tenemos IN, ¿no es cierto?, que es una entrada común y corriente digital, la vamos a mover hasta la I1. Les menciono que, por ejemplo, lo que está al lado, que aparece como un gráfico, ¿no es cierto?, una línea roja, una gráfica roja, eso corresponde a una entrada analógica, ¿ya? Después de eso hay otra que es un IN también, pero aparece con una F, ¿y eso qué significa? Que es una entrada digital, pero que está filtrada. Por ejemplo, a veces los interruptores, cuando uno lo activa, ¿no es cierto?, se produce un pequeño rebote, y eso hace que, supongamos, si estamos contando vehículos, pueda contar más de uno, ¿ya? Pero en realidad fue solamente uno el que ingresó, y por algún motivo el contacto, ¿no es cierto?, la parte mecánica de la botonera hizo que se repitiera como que se activa y se desactiva, y esto lo va a contar como que es más de un vehículo el que ingresó, pero en realidad fue solamente uno. Entonces, podemos eliminar esta I en realidad y poner una I filtrada. La I filtrada, ¿cómo funciona? Si yo hago doble clic, me permite setear un tiempo acá, ya que va entre 10 milisegundos hasta 255 milisegundos. Entonces, si recibe un cambio de estado 0 a 1 y después vuelve a repetirse, en un tiempo que es superior al tiempo... Deme un segundo.
Entonces, como les decía, tenemos este tiempo, lo podemos poner, no sé, en 5 milisegundos, pero es solamente para evitar este efecto de rebote y que pueda contar más veces. Entonces, esta primera entrada la vamos a usar para contar, ¿no es cierto?, los vehículos que van ingresando al estacionamiento. Entonces tenemos la entrada de vehículos, ya, ese va a contar las entradas. Y después vamos a tomar otro, que va a ser también del mismo tipo con filtro, ¿no es cierto? Vamos a darle el mismo filtro del otro, 5 milisegundos, ya, esto. Y este va a ser el que vamos a usar para descontar vehículos. Entonces, esto lo vamos a poner como salida vehículos. Ya, salida vehículos. Entonces, ahora viene la función de cómo lo hacemos para contar, ¿ya? Entonces, para contar, nos vamos a ir aquí donde dice BDF, y fíjense que vamos a usar este. Hay un bloque, y este que está acá, que dice up, down, count, ¿ya? Este es un contador, ¿no es cierto?, ascendente y descendente. Primero lo vamos a probar, ya por sí solo. Fíjense que si yo me posiciono en estas entradas, ahí aparece, por ejemplo, dice contaje, después la siguiente dice contaje regresivo, después tenemos puesta cero, después aparece una en verde que dice forzado preselección, y después dice valor preestablecido. Estos son los elementos de entrada. Después en la salida de este bloque tenemos salida, y esta es una salida digital, y tenemos valor actual. Fíjense que los que están en verde son variables que pueden tomar valores enteros, ya de 1 hasta valores bien altos. Y por otro lado, las que no tienen eso destacado en verde son señales discretas nomás, o sea, on-off, ¿ya? Entonces, lo que primero que vamos a hacer es probar esta instrucción y vamos a hacer que esto cuente, ¿ya? Y descuente con este otro botón. Para que nosotros podamos ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Vamos a tomar un bloque, que es este bloque de texto que está acá, ¿ya? Lo vamos a poner por aquí. Y fíjense que también tiene una entrada destacada en verde. La entrada destacada en verde lo que hacen es, ¿no es cierto?, mostrar valores en el fondo que son, como les decía, valores enteros. Entonces aquí vamos a llevar el valor de cuenta, y fíjense que si yo entro acá, ahí aparece ¿no es cierto? Aparece disculpe. Aquí aparece una variable que la puedo desplazar hasta acá, y esa variable lo que va a mostrar es, vamos a ponerle que son los vehículos en el interior del estacionamiento. Entonces voy a poder ver eso. Miren, una cosa importante, igual lo voy a mover hasta acá, voy a poner la hora. Quiero saber qué hora tiene internamente el PLC, ¿ya? Después les voy a explicar por qué es importante eso. Ya, teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es poner una salida, y esta salida va a ser la que vamos a dejarla como el indicador, ¿no es cierto?, que es una luz, que decía que tenía que encenderse cuando se completara, ¿no es cierto?, la capacidad del estacionamiento. Fíjense que, yo les mencioné que acá había una entrada que dice valor preestablecido. Y hay otro que dice forzar la preselección. Este valor preestablecido es el valor máximo en el cual se va a activar esta salida, ¿ya? Entonces, nosotros podemos usar un bloque que aparece aquí que dice num, ¿ya? Que este bloque, al pasar por arriba, dice constante numérica. Entonces, es un valor que yo puedo depositar acá. Si yo lo conecto ahí, y por ejemplo le pongo 10, significa que este bloque, cuando complete los 10, bueno, y si activo también esto que está acá, dice forzar preselección. ¿Cómo forzo la preselección? Tengo que buscar algún bloque que siempre esté en 1, ¿ya? Por ejemplo, esta S.
ese bloque, porque también podría ser una entrada que yo cuando la activo, se activa esta entrada que está acá, que dice forzar preselección, pero también puedo poner este bloque que tiene un valor constante 1, entonces va a estar siempre habilitando la preselección. ¿Ya? Entonces, ya con esto que tengo en el momento, podemos hacer una prueba, ¿no es cierto? Lo voy a simular y vamos a ver cómo funciona este tema del contador y descontador. Entonces, si se fijan, el 1 está haciendo que esta línea esté en rojo, por lo tanto está activando la preselección. La preselección la pusimos con un bloque donde ponemos un valor numérico que es de 10, ¿ya? Y está llegando acá. Y en este momento tenemos una salida, y no deberíamos tener salida. Entonces vamos a ver qué pasa. Déjenme un segundo. Ah, me van a dar un segundo. Aquí hay algo que no quedó bien. Claro. Vamos a descartar este. Déjenme un segundo para hacer la prueba. Miren, lo tengo en modo ejecución ahora, estoy ejecutando el programa, voy a poner el panel frontal y fíjense que el panel frontal me está mostrando en este momento, ¿no es cierto?, la cuenta y la hora que está abajo. Ya, el PLC, esto está tomando la hora que tiene el computador en este momento, como estamos simulando, y fíjense que cuando yo presiono esta entrada, va aumentando la cuenta. Ahí dice 2, dice 3, ya va aumentando. Ahí tengo 4. Fíjense que si lo hago muy rápido, veo que no hay cambio. ¿Ya? Y es por este filtro que tiene. Ahora, si le doy al I2, se va descontando. ¿Ya? Ahí tengo 5, 4. Entonces, se fijan, es bastante simple cómo funciona este bloque que nos permite hacer una cuenta, botellas, un segundo, porque hay algo que se me perdió acá. Es... No sé. Ya, entonces, teniendo eso ahí, bueno, vamos a hacer un cambio aquí, solamente para, supongamos que esto es a través de un... Ya, entonces continuando con lo que nos pide el enunciado. Aquí tenemos el bloque que va a contar y descontar, y esto nos dice que además nosotros, porque dijimos que esto eran entradas, ¿no es cierto?, que vienen desde terreno, y además necesitamos que se pueda aumentar o disminuir la cuenta en forma manual. Entonces, para eso vamos a usar estas teclas, que son las Z, por ejemplo aquí aparece Z1, Z2, y esas teclas, bueno, en este caso en el ejemplo dice que usemos la Z1 y la Z3, ¿ya? Son las que están en el frente del PLC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, si yo quiero ingresar a este contador, ¿no es cierto?, con dos señales, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Ya? En este caso, lo que voy a tener que hacer es poner una compuerta. ¿Ya? En este caso vamos a poner una compuerta OR. Entonces, ¿qué es lo que hace la compuerta? Que yo puedo ingresar desde terreno o puedo ingresar desde esta tecla. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que la compuerta OR, el valor en el fondo que va a comandar la salida va a ser el 1 lógico. Entonces, si el 1 llega desde la entrada que está en terreno o desde
el botón que está en el frente del PLC, se va a poner la salida en 1. Entonces esa salida la vamos a llevar hasta el bloque de conteo. Lo mismo hacemos con el otro, ¿no es cierto? Buscamos aquí en las funciones lógicas, ponemos la función OR, llegamos directo a una de las entradas, desde la entrada que está en terreno, y a la otra desde el botón que tenemos en el frente del PLC, y eso lo hacemos llegar a la entrada donde se va descontando en el contador, en el up-down counter, ¿ya? Entonces, ahí ya podemos probar esto rápidamente. Lo probamos, ¿no es cierto? Vamos a ver el frente, el panel frontal, y está en 0. Si yo presiono el botón, ¿se fijan? Fíjense una cosa importante, cuando yo presiono, esto queda energizado, queda en rojo, pero no sigue contando, porque la instrucción, esta de counter up y down, funciona solamente con los cantos de subida. O sea, cuando yo paso desde 0 a 1, ahí se realiza la cuenta. Y lo mismo al descontar. Cuando paso de 0 a 1, va descontando. Y ahí llegué a 0. Entonces está funcionando ok. Ahora continuamos con el resto del enunciado. Entonces, ¿qué dice el resto del enunciado? Denme un segundo. Entonces, el resto del enunciado decía que ya, hicimos esta parte. El conteo ya está. Hay que asociar una señal luminosa, ahí la vamos a poner. Ahora aparece este tema del el nivel de CO2. Ah, falta el tema del horario. Disculpen, falta el tema del horario. Ya. ¿Cómo trabajamos con el tema del horario? Necesitamos que se active y se desactive una barrera en estos horarios que aparecen acá. Entonces, fíjense que este PLC tiene una función. Que está por acá en BDF, ¿ya? Y esa función es de tiempo de programación, ¿ya? Time prog, ¿cierto? Lo arrastramos y vamos a arrastrarlo, ¿ya? Porque hay dos horarios en realidad, uno que es para de lunes a viernes y otro que es del día sábado. ¿Ya? ¿Cómo funciona este bloque? Ustedes hacen doble clic, se le abre esta pantalla, ¿no es cierto?, de programación, y fíjense que ustedes tienen que crear aquí un nuevo programa, ¿ya? Se presiona nuevo y se pone el horario. En este caso, el horario decía que era de las 8:30, pero nosotros vamos a ponerlo cerca del horario que tenemos ahora solamente para hacer la prueba. Entonces, lo ponemos las 9, vamos a poner 9:45, ¿ya? Yo quiero que ahí se ponga en marcha esto. Vamos a poner que para todos los días de la semana y le damos a OK. Después vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner que a las 9:46, a las 9:46 se detenga esto. Le vamos, OK. Ya. Entonces, miren, si esto yo lo pongo acá, asociado directo a una salida, vamos a poner una salida acá. Tomo esto y lo pongo directo a la salida. Lo vamos a poner a correr, ¿no es cierto? Run, panel frontal. Ya. En este momento son las 9:44 según el panel frontal. Esto está corriendo, veamos qué pasa. 9:44. Ya, cuando sean las 9:45 debería activarse esta salida. Ya, la Q2. Debe estar a punto ya de ocurrir eso. Ahí se activó, ¿ven? Ahí se activó y va a durar 1 minuto en este caso. ¿Ya? O sea que a las 9:46 se va a apagar se va a desactivar esta salida. Entonces, mientras tanto, vamos a revisar el enunciado hasta que se apague. ¿Ya? Entonces dice aquí que necesitamos, denme un segundo. Denme un segundo. Me cuesta acostumbrarme todavía a este sistema. Entonces,
dijimos que vamos a revisar la presentación. Ya. Entonces, dijimos que entre las 9:30, o sea, perdón, las 8:30 y las 17:30 de lunes a viernes y los días sábados de 9:30 a 12 horas. Ya, eso es lo que dice el enunciado. Entonces, ese es el motivo por el cual yo aquí tuve que poner dos time de programación de tiempo. ¿Ya? Bueno, aquí en cualquier momento se va a apagar esta salida. Vamos a ver la hora del... Está todavía 45. Apenas cambia a 46, esto se va a desactivar. Debería ocurrir ahora porque estamos... Ahí está, ¿ven? Justo cambió 46 y ahí se desactivó. ¿Ya? Entonces, este solamente, aquí lo podemos terminar de programar, es toda la semana y de lunes a viernes. Por lo tanto, sábado y domingo lo dejamos fuera. Ok. Y después tenemos que generar el otro, que va a ser, ¿no es cierto?, en el horario, bien, creamos uno nuevo. Este va a ser desde las 9:30. Disculpe, desde las 9:30. Ahí se pone en marcha y va a ser todas las semanas, pero solamente el día sábado. Miren, esta función es súper importante, muchachos. Y yo la usaba mucho porque en el lugar donde trabajaba teníamos un contrato que era cliente regulado ya de consumo eléctrico, del suministro eléctrico. Por lo tanto, nosotros estábamos sujetos a lo que es el horario punta. Entonces, nosotros usábamos este tipo de programación para deshabilitar el control de las máquinas que no debían partir en el horario punta. O sea, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, nosotros programábamos, y también los días, porque por ejemplo, nosotros el día domingo estaba exento de horario punta, por lo tanto, ese día sí podíamos trabajar en ese horario. Entonces programábamos esto de tal forma de que el operador, aunque tratara de darle partida a la máquina, las máquinas que no tenían que partir en ese horario, porque estábamos con un respaldo de un generador, y al estar con respaldo de generador es limitada, ¿no es cierto?, lo que podíamos hacer partir de equipos dentro de la planta industrial, lo bloqueábamos con esto. Entonces cortaba la señal de control y no había forma de hacer funcionar las máquinas, y con eso nos asegurábamos de no botar el generador, ¿ya? Entonces es súper importante esta función. Entonces, como les decía, va a partir a las 9:30, vamos acá donde dice resumen, vamos a generar uno nuevo, ahí dice que está en on a las 9:30, día sábado. Dame un segundo, te voy a darle OK. Y ahora vamos a generar uno nuevo, donde le vamos a decir que a las 12 del día, a las 12:00 se detenga. Y también va a ser solamente el día sábado. Ok. Ya, entonces ahí tenemos estos dos que tienen que ver con la barrera, ¿no es cierto? Que va a permitir solamente en ese horario. Entonces, como tenemos dos, obligatoriamente tenemos que irnos a un comando, a una compuerta de tipo OR, para que cualquiera de las dos que ocurra, ¿no es cierto?, habilite la salida, y la salida finalmente va a ir a esta, va a ir a esta barrera. Ya, le vamos a poner aquí barrera, entrada. Ahí le pusimos una imagen, ¿no es cierto? En el caso de acá, el de la cuenta, vamos a poner un indicador, ¿no es cierto? Y que diga aquí que es estacionamiento completo. Ya, ahí está, estacionamiento completo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, dice además, ¿no es cierto?, en el enunciado, dame un segundo. Ya, dice en el enunciado, estacionamiento, dice, no obstante, es posible cancelar el cierre de la barrera de forma manual mediante la tecla Z4 y reinicio mediante la tecla Z2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora
Un segundo. Ya, con eso. Esto va a funcionar en forma automática, como les decía. Al funcionar en forma automática, va a hacer que la barrera se active o se desactive, ¿no es cierto?, con estos horarios que ingresamos. ¿Y cómo podemos hacer de que manualmente, desde los botones que están en el frente del PLC, nosotros podamos comandar en cierta forma esta barrera? Sí. Ahí no sé qué pasó, alguien está... Ahí sí, se hizo una... ya. Sí, alguien está dibujando ahí, no sé qué pasa. Ya, muchachos. Entonces, con esto ya vamos a ir terminando. Entonces, vamos a... no, bueno, yo, como les decía, voy a subir completo el programa, lo tengo hecho, ¿ya? Entonces, ustedes lo pueden revisar. Además, voy a generar otro video donde voy a terminar esta explicación. O sea, este mismo que estoy haciendo ahora lo estoy grabando, después lo voy a editar, le voy a agregar la parte que falta y lo voy a subir completo, ¿ya? Entonces, miren, solamente para terminar esto. Dentro de las funciones, hay una función que está acá que dice báscula RS. ¿Ya? La báscula RS nosotros normalmente en electrónica la conocemos como flip-flop RS. ¿Y cómo funciona? Resulta que tiene dos entradas, una que dice set y otra reset. Cuando yo le doy un pulso de subida aquí en el set, la salida se activa. Y cuando le dejo de, ¿no es cierto?, esa señal la vuelvo a cero y le doy una señal en el reset, ¿no es cierto?, de 0 a 1, el valor de la salida se pierde, ¿ya? O sea, vuelve a 0. Entonces, esto funciona muy parecido como el latch y un latch, ¿no es cierto?, o el set o el reset de la programación en ladder. Entonces acá, si yo, como les decía, le doy a la entrada set 1, esto va a quedar la salida activada, aunque yo pierda esa señal de ahí. Entonces, vamos a tomar de nuevo los botones los botones del frente del PLC, vamos a tomar el botón 4 y el botón 2, que son los que nos decía el enunciado. Dice que con el botón 4 yo puedo deshabilitar la barrera. Ese lo voy a poner como set, y el botón 2 vuelvo a la condición, ¿no es cierto?, de funcionamiento normal. Ya, eso. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Miren, vamos a hacer una prueba primero, ¿no es cierto? Voy a poner una salida solamente para que vean cómo funciona este bloque. Entonces lo vamos a simular. Al simularlo, fíjense que la salida en este momento no está activada. Si yo presiono este botón, mire, lo vamos a hacer desde el frente del PLC, porque esto lo simula igual como si fuese en la realidad. Entonces, aquí tenemos al frente del PLC. Yo creo que ¿cierto? Como excepciones, y no solamente por el horario que está definido acá. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una compuerta de tipo AND. ¿Ya? Ustedes recuerdan que la compuerta de tipo AND lo que hace es que si les llega un 0 por algún lado, la salida va a ser 0. ¿Ya? Si las dos entradas son 1, la salida va a ser 1. Si cualquiera es 0, como les decía, la salida es 0. Pero, para la lógica nomás de cómo va a funcionar esto, vamos a usar también una compuerta NOT. Recuerden que la NOT lo que hace es hacer lo contrario de lo que... Si esta salida está en 0, la salida acá va a estar en 1. Si la salida de la báscula esta, del flip-flop, está en 1, acá la salida va a ser 0. Y finalmente nos vamos a la barrera. Entonces, vamos a probar esto. Entonces, fíjense, por horario, esto me dice que tiene que estar la barrera habilitada. ¿Ya? Está habilitada en este momento. Ustedes lo ven que está en rojo. Por acá abajo, como los botones estos que están en el panel frontal, están los dos en 0, no se ha activado ni... Entonces ahí ve, tomo este bloque, por ejemplo, que dice aquí, de la gráfica, dice entrada analógica, voy a mover, ¿ya? Y comparar, ¿ya? Y de tal forma que dice aquí, max, min,
este bloque que está acá, fíjense que permite tomar este valor de entrada analógica, ¿no es cierto? Y tener dos puntos de comparación, un mínimo y un máximo. Dice acá que si el valor, ¿no es cierto?, de la entrada analógica es mayor o igual al mínimo, va a hacer una acción, y si el valor es menor o igual a máximo, dentro de ese rango va a estar tomando alguna acción, ¿ya? Entonces, vamos a conectar esto. Fíjense que aquí está en verde también, dice valor para comparar, entonces lo voy a ingresar directamente este valor para comparar. Después tengo otras dos entradas que dice valor mínimo y valor máximo. Resulta que yo necesito poner valores acá, por lo tanto vamos de nuevo a la entrada y tomamos esto que dice num, ¿ya? Que son bloques donde yo puedo poner valores numéricos, valores enteros, ya aquí no se pueden poner con valores decimales, con comas. Entonces tengo aquí, y uno, bueno, obviamente el de arriba va a ser el del valor mínimo, vamos a poner acá un valor 100, después les voy a explicar por qué, y en el de abajo vamos a poner un valor 200. O 250, perdón. 255 vamos a poner. 255. Ya, hay otra forma de hacerlo también, pero esta es una de las formas. Y ponemos una salida. ¿Ya? Entonces, vamos a probar cómo funciona esta entrada analógica con estos valores que les dimos. Además, hay otra entrada que es digital que dice validación de función. Entonces, de nuevo tomamos este uno que está acá para que esté siempre validando. ¿Ya? Y lo ponemos ahí. Lo simulamos. Vamos a simular, ¿no es cierto? Y fíjense que ahora podemos abrir acá abajo, este que está aquí es para simular la entrada analógica. Fíjense que tiene un valor 0 y esto puede ir subiendo, ahí dice 0, 0,5, 0,8, 1, 2, valores de voltaje dice. Porque recuerden que la entrada esta era de 0 a 10 volts. Acá quizá ustedes no lo alcanzan a ver con detalle, pero aparece un valor que va aumentando una cuenta. Ya, en este caso, por ejemplo, cuando estoy en 0,7 volt, aquí dice 19. Si sigo aumentando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora llegué a 6,2 volt y acá me dice 160 la entrada. Y si sigo aumentando, 150. ¿Ya? Tengo 155. Eléctricamente va a ser son valores aquí. 9 volts, ¿ya? Y ya en 4 volts, y tenía que mantenerse, pongámosle por 5 segundos, ¿ya? Solamente para hacer una prueba. Entonces fíjense que vamos a poner un temporizador acá en la salida, acá de nuevo, donde están los... Disculpen, está un poco inestable la conexión a internet, pero... Entonces, acá tenemos un timer que es el primer bloque que está, ¿no es cierto?, dentro de los BDF, lo voy a arrastrar, y este tipo de timer, fíjense que nos permite poner un tiempo de retardo a la conexión y otro de retardo a la desconexión. Entonces, retardo a la conexión le voy a poner un 0,1 segundo, que es súper poco. Y retardo a la desconexión le vamos a poner 100 acá, ya que sería 10 segundos. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que apenas se active la salida, producto de que se superó el nivel de concentración de CO2, inmediatamente este va a hacer funcionar el ventilador. Se supone que este ventilador va a extraer los gases desde el estacionamiento y cuando logremos reducir, ¿no es cierto?, por debajo del valor 100 que dijimos en esta comparación, en ese momento se va a desactivar esta salida y como le pusimos un retardo a la desconexión de 10 segundos, se va a mantener por 10 segundos adicionales funcionando el ventilador. ¿Ya? Y después se va a detener. Le vamos a poner aquí la imagen de un ventilador. Ahí está el ventilador. Probamos. Probamos esto, ¿no es cierto? Lo ejecutamos. Y fíjense que empiezo a subir aquí. ¿Ya? Voy en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí llegué a 4,8 y fíjense el ventilador partió. Ya está funcionando el ventilador en este momento. Ahora empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y bajé la concentración y sigue funcionando el ventilador. Vamos en 30, 40, 50, tiene que llegar a 100 aquí la cuenta y se va a detener el ventilador. Sigue el ventilador funcionando, ya. Y ahí se detuvo.
¿Cuál es la idea de hacer esto? Porque yo hago que esto siga funcionando, este ventilador, ¿no es cierto?, por 10 segundos después de que se perdió la señal, ¿no es cierto?, que decía que había alta concentración de CO2. Inmediatamente voy a subir a lo que va a hacer que ese ventilador. Entonces, lo que va a hacer es que y ahí va a tomar para que vuelva a subir la concentración y vuelva a ponerse la tarea de que cuando se que más de un grupo se le ocurra hacer, podría ser un límite mayor que o menor que este que está acá. Entonces aquí ustedes pueden seleccionar si eso es igual un valor al otro, si es mayor o igual, si es distinto, si es menor o igual. Ya se puede hacer con otros comandos. ¿Ya? Eso muchachos. Entonces, volviendo a la... Dame un segundo, voy a salir de acá. Todavía no manejo completamente toda la... creo que me equivoqué. Bueno, no sé cómo volver a la pantalla original, pero... Dame un segundo. Voy a volver a la presentación nomás porque... Ya muchachos, eso sería lo que tenía preparado por hoy. Como les digo, les voy a subir el programa hecho completo. Ustedes, ahí responsabilidad de ustedes revisarlo. Como les digo, no alcanzamos a ver todo porque faltan algunos detalles pequeños, pero la idea es que ustedes lo revisen. Si tienen duda, me pueden escribir, me mandan un correo. En la próxima sesión, por ejemplo, yo puedo partir explicando ahí las dudas, o también podemos coordinar otra reunión, pues, otra presentación, como para atender las dudas que tengan acerca del programa. ¿Ya? Nosotros acá estamos disponibles. Si ustedes necesitan hacernos o sea, consulta en forma presencial, pueden acercarse acá, pero eso es una decisión de ustedes, ¿ya? Yo solamente les digo que estamos disponibles, estamos acá, entonces no hay problema si es que alguien puede acercarse. El que no, lo podemos hacer a través de este medio o me manda un correo simplemente. ¿Ya? Entonces hasta acá lo dejamos por hoy, muchachos. Espero que les sirva esto. Y sigan revisando ahí los comandos que están disponibles en el PLC. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta acá por hoy día. Gracias. No sé si hay alguna duda o consulta que pueda responder ahora, muchachos. Profesor, ¿Sí? en el PLC, la segunda salida primero que estábamos haciendo aquí era, Ya, arriba había una luz y abajo había sí, una... era la barrera. Ah, ya. Sí, A ver. sí, mira, yo en el ejemplo que les voy a subir, le puse todos los nombres a cada variable. ¿Ya? Le puse los nombres a cada variable, entonces ahí ustedes van a poderlo seguir, lo van a poder seguir de mejor forma. ¿Ya? Pero como les digo, al subirlo, lo único que les pido es que lo revisen, ¿ya? Igual es tiempo que uno le dedica ahí, fin de semana y todo para generar esto, entonces la idea es que ustedes lo puedan revisar. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Un compañero preguntaba hasta qué hora está en la U usted, profe. Yo estoy dejémoslo hasta las 5 por si acaso, porque uno no sabe, de repente no me quiero quedar más tarde que eso por temas más que nada de seguridad, no sé qué puede pasar hoy día en la tarde, pero hasta las 5 de la tarde estoy acá. Ahora, si algún Ya, alumno está haciendo práctica y necesita que lo atienda más tarde, yo me quedo, o sea, si me avisa por correo, yo no tengo problema en quedarme más tarde. Pero normalmente me estoy yendo como a las 5:30, por eso le digo hasta las 5 para alcanzarlo a atender si es que llega a esa hora. ¿Mm? ¿Ya? ¿Alguien ok. más?
Nada más, muchachos. Ya, lo dejamos hasta ahí por hoy día. Por lo menos funcionó, por lo visto. ¿Ya? Así que qué bueno que tenemos esta forma de seguir avanzando. Así que nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Chao. Oh. Chao, profe. Chao, Chao. chao.